Hola Gladys, un gusto tenerte por aquí. Bendiciones, predicador Selvin, bienvenido. Quédese a la clase para que aprenda un poquito sobre la sintaxis. Mujer bíblica, bendiciones hermana, bienvenida. El hermano mayor, bienvenido. Ahorita si les interesa vamos a hacer un análisis bien profundo de un texto bíblico para que vayan viendo, ¿verdad?, qué es lo que se hace cuando se hace una traducción del griego, qué es lo que tienen que hacer los gramatólogos para poder traducir los textos, ¿verdad? Y vamos a ver la manipulación de los testigos de Jehová. Así que si usted conoce a testigos de Jehová, envíeles este video, etiquételos por favor para que salgan del engaño, ¿no? De cómo están manipuladas sus traducciones. ¡Hala! Se oye doble, ¿cómo así? A ver, hermanos, confírmeme. Dice un hermano que se escucha doble. Confírmeme por favor si se escucha la voz doble. Para moverle aquí porque eso pues no se repite y doble, dice. Pero nada más usted lo oye, los demás también. Ah, ok. Entonces yo creo que es problema suyo el del hermano mayor porque dice Scarlett, yo escucho perfecto, dice. No se escucha doble, dice Vanilla. Entonces más bien es detalle suyo. Se escucha, dice Selvin. No sé si quieras subir, Selvin, o quédate a la clase para que veas más o menos cómo es que se hace una traducción cuáles son los criterios que se usan para hacer una traducción del griego al español. Déjame nada más. Veo. Ah, perdón. Voy a poner la función de subir personas, ¿verdad? Aquí está. En la computadora nada más puedo subir dos personas, ¿verdad? Ese es el detalle aquí en la computadora, pues nada más puedo subir. Bueno, ahí si se quieren añadir, pues ahí me dicen, ¿verdad? Si se quieren agregar. Vamos a. Yo sé que aquí parecen garabatos, ¿verdad? No se entiende nada, quizás pues el que no sabe griego y no sabe morfosintaxis pues se va a confundir, pero no se me asuste, vamos a ir explicando poco a poco. Este texto es primera de Juan 5:20. Vamos a ir explicando poco a poco qué es un análisis morfosintáctico y también vamos a ir explicándolo sobre la marcha en la semántica para que se vaya entendiendo qué es lo que hace los gramatólogos cuando hacen una traducción del griego. Esto es lo que hacen ellos, hacen un análisis sintáctico para poder entender cómo traducir, ¿verdad? Este texto viene siendo primera de Juan 5:20 desde el texto griego. Bueno, tenemos 9 personas. Yo creo que vamos a ir comenzando y si alguien se va uniendo, pues eh, le repetimos lo que vaya preguntando, ¿no? También ustedes que están aquí, si no entienden un concepto ahí, me pueden parar, me pueden hacer la pregunta. Aquí tengo el chat a un lado de la pantalla y pues aquí los voy viendo, ¿verdad? Si van preguntando algo. Digo, tengan paciencia, si realmente quieren aprender, estamos hablando ya aquí de algo académico, estamos hablando de que vamos a hacer un análisis ya muy, muy profundo del texto griego, de cómo se traduce, qué criterios usan los comités de traducción para traducir, para hacer una traducción, ¿verdad? Y esto es lo que se tiene que hacer para hacer una traducción. También voy a ir al plano semántico, es decir, voy a citar como la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová es deshonesta a la hora de traducir y conforme voy avanzando voy a ir desmintiendo eso. También el objetivo es demostrar que Jesús es Dios, ¿verdad? Este pasaje es contundente y voy a hacer un análisis sintáctico para sistemático, perdón, de muchos textos donde Jesús es reconocido como el alícenos, el verdadero, y también es reconocido como la vida eterna. Entonces, vamos comenzando. Tenga paciencia, hermanos. Esta es una clase muy didáctica, muy importante. Para el que realmente le interesa aprender, pues aquí va a tener mucho material para poder aprender, ¿verdad? Bueno, comenzamos. Todo lo que usted ve con azul en su pantalla, voy a poner un puntero aquí para que se note más lo que estoy señalando, ¿verdad? Todo lo que tenemos en azul, estos son los verbos iki, dedoken, ginoscomen. Este texto obviamente como está largo lo dividí en dos partes, ¿verdad? Acá tenemos la otra parte en otra diapositiva.
esmen, estin, estos serían los verbos que tenemos en primera de Juan 5:20, todos los que están en azul. Eso es para que vayan más o menos sabiendo. Las conjunciones las puse en rojo. Por ejemplo, usted tiene aquí joti, tiene ina. Y bueno, algunas conjunciones de copulativos pues no las puse como la conjunción que. Pero eso es para que vayan entendiendo más o menos cómo está el asunto. Bueno, el texto empieza. Ah, perdón. Estas corcheas que ven ustedes en pantalla que puse aquí son para dividir las oraciones. Recordemos que una oración se divide con sujeto y predicado. Evidentemente aquí tenemos este es un verbo, aunque no lo puse con azul. No lo puse con azul porque ahorita les voy a explicar por qué. Porque también tiene función de sujeto. Entonces, todos los que están en corchea vienen siendo las oraciones, ¿verdad? Que tienen un sujeto, un verbo y un predicado. Aquí está otra oración. Aquí tenemos otra oración. Todas esas que usted ve en corchea son oraciones que tienen un verbo, un sujeto y un predicado. Ok. Entendiendo esto, hermanos, proseguimos con la explicación. Dice el hermano Coelho, súbame para ir viendo el chat. Déjame lo agrego, hermano. No sé si pueda enviar la solicitud, hermano. Deja ver cómo lo agrego aquí. Sí, sí es necesario que haya una persona para que vaya preguntando y me ayude con la explicación, ¿verdad? Y si es posible con la semántica. Bendición, hermano. Bienvenido, Me hermano. voy haciendo cargo del chat. Si a un caso hay una pregunta Ándele. interesante, entonces lo interrumpo. Usted sigue O, con la clase. o este mismo, hermano, si ve algún detalle ahí, me pide la mano. Ok, bueno. Entendiendo que lo que está en azul son los verbos, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraciones. Tenemos 6 oraciones dentro de este versículo de primera de Juan 5:20. Y empezamos con la primera. Vamos a ir desglosando parte por parte, analizando parte por parte a ver qué se refiere, ¿va? Y damen que tenemos aquí, bueno, esta es una conjunción, también se me olvidó ponerla con rojo, ¿verdad? Dice más nosotros sabemos, bueno, no dice nosotros, ¿verdad? Pero este es un verbo donde está incluido también el sujeto, ¿verdad? O sea, más sabemos, evidentemente tiene elíptico o omitido, tiene omitido el sujeto, ¿verdad? Aquí la pregunta es, ¿quiénes sabemos? Pues en este caso el apóstol está dirigiendo su carta evidentemente a creyentes, ¿verdad? A la iglesia. Entonces, dentro de este mismo verbo está incluido el sujeto elíptico o omitido, como le dicen los gramatólogos, ¿verdad? Nosotros sabemos, y luego este joti es una conjunción de complemento, puede ser de complemento directo, pero nos introducen a una oración subordinada. ¿Qué es una oración subordinada? Ok, tenemos una oración principal y todo lo que nos va a decir el apóstol Juan, todo, absolutamente todo lo que resta del versículo es el complemento directo, es decir, es el contenido de lo que sabemos nosotros. O sea, si le preguntamos al verbo ¿qué es lo que sabemos? ¿qué? Esta es la explicación, ¿verdad? O el contenido. Que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado conocimiento, bla, bla, bla. O sea, todo lo que la oración continúa, por eso nos introduce esta oración subordinada. Todo está subordinado a esta oración principal, a lo que sabemos nosotros. Entonces, bueno, en la segunda oración, que viene siendo ho, ios, tu, seu, iki, esta es una segunda oración porque aquí tenemos el verbo iki. Es un verbo en tiempo perfecto. ¿Qué significa el tiempo perfecto? Que la acción ha sido culminada o ha sido realizada. Por eso los traductores ponen el Hijo de Dios ha venido como una acción perfectiva. O sea, no está diciendo que vendrá, sino que ya esa acción ha concluido, ¿verdad? Por eso tenemos el tiempo perfecto. Entonces, cuando vas a analizar una oración, pues tienes que ver primero, por ejemplo, el verbo. Este vendría siendo el sintagma verbal del predicado verbal. Este es el núcleo, por ser la parte más importante verbal. Y luego tenemos el sintagma nominal con función de sujeto, que viene siendo ho, ius, tu, seu. O sea, todo esto que está en verde, que usted ve en pantalla, todo esto es el sujeto. El Hijo de Dios. Simplemente la palabra de Dios viene siendo un complemento. ¿De quién? Del nombre, así se le conoce. O sea, un complemento. ¿A quién complementa? Al sujeto principal, que es el Hijo. Este es el Hijo, y el tu seu, el Hijo de Dios, simplemente esto de Dios viene siendo todo el sujeto de la oración. Todo esto es el sujeto.
Sí, y esto que tengo aquí en rojo simplemente es un complemento del nombre. Es como si yo dijera, acá tengo un ejemplo chusco y que me perdone Selvin, pero lo voy a usar de sparring. Acá tengo un ejemplo, por ejemplo, si yo dijera, el camino, ustedes conocen el camino que es el testigo de Jehová. El camino, hijo de Selvin. ¿Cuál es el sujeto? Pues el camino, ¿verdad? Simplemente hijo de Selvin complementa al nombre o al sujeto. O sea, estoy añadiendo más información de quién, del camino. No es que este sea otro sujeto, ¿verdad? Simplemente este está añadiendo cualidad o información. O como dice la Biblia, ¿no? Por ejemplo, cuando los fariseos decían a Jesucristo, que no es este ¿cómo dice? El hijo del carpintero. O sea, el hijo del carpintero es el sujeto y el hijo del carpintero solamente está añadiendo información extra al sujeto. Entonces aquí cuando dice, nosotros sabemos que nos va a introducir a todo el contenido, a lo que contiene, ¿qué es lo que sabemos? Ah, pues que el Hijo de Dios, este es el sujeto principal de la oración, ha venido, pues nadie va a negar eso, ¿verdad? Que Jesucristo ha venido. Y luego aquí tenemos una conjunción, un nexo coordinante que nos introduce a otra oración, ¿verdad? Sabemos que el Hijo ha venido y nos ha dado, aquí tenemos otro verbo, fíjense que todos los tiempos verbales son iguales, son perfectivos. De Doken está igual en tiempo perfecto. ¿Por qué? Porque ha venido y nos ha dado ¿a quién? A nosotros, y min. Nosotros somos los beneficiados. En este caso, ¿quiénes son nosotros? Pues Juan le está hablando a la iglesia, ¿verdad? A creyentes. Entonces está diciendo que nosotros sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado a nosotros, pero ¿qué nos ha dado? Dianoia, nos ha dado un conocimiento profundo, ¿verdad? Nos ha permeado las verdades para conocer algo. Ahorita vamos a ver qué es lo que nos ha dado, qué tipo de conocimiento nos ha dado. Entonces, min en la sintaxis se refiere a un objeto indirecto. Para la gente que no sabe cuál es el objeto indirecto, es como si yo dijera, eh, Juan envió una carta a Coelho, por ejemplo, hermano que está aquí. Eh, el objeto indirecto es el que se beneficia de lo que fue enviado. En este caso, el objeto directo sería Coelho, porque él es el que recibe la acción verbal. Él es el que recibe lo que se envió. Él es el beneficiario, ¿verdad? El que está recibiendo la acción. Él recibió la carta enviada por mí. Pero ¿cuál sería el objeto directo? Es lo que se envía. En este caso, en el ejemplo que estoy poniendo, pues sería la carta, ¿verdad? Entonces es el objeto directo. Entonces, el objeto indirecto somos nosotros, o sea, los creyentes somos los beneficiados, ¿verdad? Somos los que nos beneficiamos de qué? Del conocimiento que Dios nos ha dado a nosotros, o el conocimiento que el Hijo nos ha dado a nosotros. Somos los beneficiados, por eso este caso es dativo. El caso dativo en la gramática griega siempre, casi por el 95%, corresponde al objeto indirecto, o sea, es el que recibe el beneficio, ¿verdad? De la acción verbal. En este caso, el Hijo de Dios nos ha dado. Pero note que esta acción verbal, ¿quién la ejerce? ¿Quién es el que nos ha dado a nosotros conocimiento? El Hijo de Dios. O sea, el sujeto principal es el Hijo de Dios aquí. Es el que nos ha dado conocimiento a nosotros. Y luego ya nos introduce acá en esta oración. Usted ve con rojo una preposición, una conjunción adverbial de propósito, se llama esto. Es decir, esta ¿cómo le llaman los gramatólogos? Le llaman una frase preposicional de propósitos. El propósito de ese conocimiento que Cristo nos ha dado a nosotros, o el Hijo de Dios, tiene un propósito, ¿verdad? Que nosotros, ginoscomen, que nosotros estemos conociendo a quién, o tenemos otro objeto indirecto, ¿verdad? ¿A quién conocemos? Al verdadero. Aquí es donde dicen ellos, los testigos de Jehová, los arrianos y monarquianos, que tú alícenos se refiere al Padre. No tenemos ningún problema, o sea, eso no va a afectar en ninguna relación, porque hay trinitarios que también reconocen que tú, Alice, nos también puede ser referido al Padre. Ahorita más adelante vamos a ver cómo hay una acción recíproca en el Alice, en el verdadero, que tanto recae como para el Padre, también como para el Hijo. O sea, no hay problema con reconocer que ese verdadero sea el Padre. Y si Cristo nos ha dado conocimiento para que conozcamos al verdadero, porque fíjense que todas estas acciones verbales, ¿quién las ejecuta? El sujeto principal, el Hijo de Dios. Él es el que está ejecutando las acciones verbales. Él es el que ha venido, él es el que nos ha dado conocimiento.
Él es el que nos Ginosken, él es el que nos ha dado entendimiento, perdón, y es el que también nos, o sea, él mismo nos ha dado todo ese conocimiento para conocer al verdadero. Yo creo que en esta parte no hay mucho que, que aclarar, o no sé si tengan pregunta por ahí. Lo que pasa es que Ujú. Rick está demandando que se explique el significado o que se ponga lo que significa cada palabra, pero creo que él no está prestando atención, que es precisamente Ok, lo que se está haciendo, llevando palabra por palabra para hacer una conjunción sintáctica y una morfología correcta, gramaticalmente hablando, de todo el o- pasaje. o- No, creo ok. que no ha entendido lo que la construcción que se está haciendo, pero adelante. Ok, bueno, así como dice el hermano Coelho, sobre la marcha, o sea, estoy haciendo tres funciones a la vez. Primero vamos a ir al plano gramatical. Aquí es donde va a estar confuso el plano gramatical y sintáctico. O sea, este es un análisis morfosintáctico. ¿Qué se refiere a morfosintáctico? Que estás viendo la fuerza gramatical que tiene cada palabra, y la función sintáctica se refiere a la fuerza que tiene dentro de cada oración. Ok, si él quiere saber qué significa, bueno, pues te la traduzco aquí, ¿verdad? Dice, más nosotros sabemos, esta parte que está aquí, se traduce así, más nosotros sabemos quién es la iglesia, ¿verdad? Porque va dirigida a la iglesia, más nosotros sabemos, Joti, que el Hijo de Dios, todo este es el sujeto, el Hijo de Dios ha venido, Iki, o sea, eso es lo que se traduce en español, ¿verdad? Y de Doken ha dado a nosotros, de Doken y Min, este es un pronombre personal, o sea, a nosotros nos ha dado entendimiento, Yanoyan es entendimiento o conocimiento o nos ha permeado una verdad. Esto tiene como una idea de algo que está permeado profundamente. O sea, Cristo hace esa función de permearnos esas verdades. Y luego Ina es para, en las traducciones se traduce como para que conozcamos, para ginosken, alalícenos, al verdadero. O sea, aquí mismo le estoy traduciendo yo la palabra, ¿verdad? Entonces ya sin pausas voy a decirlo corrido. Mas nosotros sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado a nosotros entendimiento para conocer al verdadero. O sea, esa vendría siendo la traducción literal de las palabras que estamos ahí. Dice Rich, dice Hermano para. Juan, Ajá. a mí me gustaría que me explicara o que nos explicara a todos esta fuerza significativa de Yeco, que es llegar, venir o estar presente. ¿Cuál palabra sería, Eh, hermano? Yeco, Esta. Jico, Jico, ha Y no que. venido. Ah, ok. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Iki, Sí, ha venido. ajá. Eh, bueno, Bueno, aquí esto es un tiempo perfecto, hermano. El tiempo perfecto en el griego. No sé si se refiere al tiempo perfecto. podría Eh, convertirse en en un aoristo, ahora que está presente allí, porque si ha venido, ajá. tiene que decir que ha estado en otras circunstancias o en otro lugar para venir a este Exactamente. lugar. Exactamente. O Eso es lo sea, que me gustaría que resaltara. En qué circunstancias o en qué condición o en qué lugar estaba antes como para que diga ahora el texto ha venido. ok, bueno, aquí tengo una pluma para dar una referencia de tiempo. El tiempo perfecto sí tiene una referencia de tiempo, ¿va? Por ejemplo, aquí voy a poner un marcador para que la gente lo vea, pero más que con rojo, porque no se va a entender. Ok. El tiempo perfecto, según los gramatólogos, tiene este aspecto, hermano. O sea, aquí hay una referencia de tiempo. Más que está muy difícil escribir con la izquierda. Recuerden que todavía estoy lesionado de la mano derecha. A ver si lo puedo dibujar aquí. Esta es una referencia de tiempo, ¿va? Esta es una línea cronológica. Ahí con mucho esfuerzo, ¿va? La estoy dibujando. Esta parte, la primera parte pertenece al pasado. La parte del medio pertenece al presente. Entonces, el perfectivo quiere decir que la acción ha sido realizada. O sea, él ha venido, el actor está constatando que esa acción de venir ya se realizó, ¿verdad? Pero como dice el hermano Coelho, o sea, si ha venido es porque tiene una preexistencia. O sea, cuando él viene a la Tierra, aquí dibujamos la línea vertical, ¿verdad? Cronológica. Él ha venido, pero la pregunta es ¿de dónde ha venido?
pues Juan 1.1 nos lo dice, ¿verdad? Que en el arjé siempre hace referencia al principio de la creación. Él ya existía, Cristo ya estaba con el Padre, dice que él estaba en relación con el Padre, en compañía del Padre. Entonces Cristo lo ubicamos de este lado del tiempo cronológico, y cuando el autor está diciendo que ha venido, nos lo ubica aquí, en el pasado, pero ya estamos hablando dentro del tiempo y espacio. Esta línea representa lo que es la creación, tiempo y espacio, el arjé. Entonces cuando dice que ha venido, es que decir que él ha traspasado la dimensión eterna para introducirse a la dimensión temporal, el espacio-tiempo, ¿no? Pero el tiempo perfectivo, hermano, ya hablando del espacio-tiempo, dentro del espacio-tiempo, tiene una acción no solamente perfectiva, es decir, que se ha cumplido, sino que continúa. Pues evidentemente no podemos decir vino y ya no vino, ¿va? O sea, es una acción que ocurre en el pasado, como lo dice Wallace y los gramatólogos, pero esa acción continúa, tiene un aspecto progresivo, ¿verdad? El perfecto siempre tiene un aspecto progresivo, siempre y cuando no tenga un modificador adverbial, ¿verdad? Que me lo modifique, pero aquí está desde el pasado, presente y futuro, o sea, él ha venido ya como una acción perfectiva, pero eso que usted señala, hermano, y usted ya está entrando en el plano semántico, ¿verdad? Ya la pregunta suya ya entra en el plano semántico porque ya su pregunta tiene que ver con algo sistémico, o sea, decir, ¿desde cuándo vino Cristo? Pues desde que él bueno, traspasa la dimensión eterna. Él ya existía en el principio de la creación y se introduce a la tierra, ¿va? Él ha venido ya como el Hijo de Dios, por eso él ya era Hijo de Dios desde la eternidad, ¿va? Ya estaba en compañía de Dios. Y este tiempo perfecto, pues no nos dice tanto, pero sí nos da una referencia que él ha venido, ¿va? No dice que comenzó a existir a partir de su encarnación o ese tipo de cosas, como dice el amigo ¿Sabe, Selvin, ¿va? sabe por qué se lo digo? Ajá, Ajá, exactamente. Porque Selvin ayer estaba introduciendo la herejía de una metamorfosis en la persona del Hijo, en nuestro Señor Jesucristo. Él está proponiendo ahora que lo que hay en Jesucristo es un cambio un convertimiento que él, siendo la palabra de Dios o el pensamiento de Dios, ahora se convierte en una persona. claro. Y ahora, convirtiéndose en una persona, no es más que un ser humano. Esa es la herejía que ayer No, le detecté yo. eso se refuta muy fácil, no solamente con este perfectivo, ¿va? O sea, se refuta muy fácil en Hebreos cuando dice que Jesús es el mismo ayer, precisamente es lo que estaba diciendo yo con el perfectivo, ¿va? Desde el pasado, presente y futuro. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos o por siempre, ¿va? O sea, quiere decir que Cristo es inmutable. Yo le haría el reto a Selvin y a los que creen que Cristo comenzó a ser persona o comenzó a existir en el punto de la cronología temporal, espacio-tiempo, que demuestre dónde hizo eso, porque ese Hebreos refuta contundentemente esa idea, ¿va? Dice que él es el mismo ayer, y ahí usa una metonimia, una sinécdoque, que es una figura retórica, para referirse a todo el tiempo, o sea, a todo lo que es el tiempo, él siempre ha sido lo que ha sido, o sea, él no deviene, él no muta, él es lo que es. Cristo no puede dejar de ser lo que es, porque si Cristo, yo le preguntaría a Selvin, por ejemplo, si Cristo deja de ser lo que Él es o comienza a ser lo que Él es, pues contradice toda la escritura, porque la Biblia dice que Cristo creó los cielos y la tierra y todas las cosas creadas. Todo lo creado, visible e invisible, fue creado por Cristo. ¿Cómo puede ser que primero fue creada la creación, válgame la redundancia, fue primero la creación y luego después fue Cristo, cuando la Biblia dice que Él fue la agente causal de toda la creación? O sea, eso pues es un disparate, ¿verdad? ¿Quién se le ocurre razonar de esa forma? Está totalmente desquiciado y no tiene ningún tipo de entendimiento, ¿verdad? ¿Cómo vas a decir tú que, Uh-huh. que fue primero la creación? Aquí te voy a poner un dibujito. Porque a estas personas hay que hacerles con manzanitas, hermano. O sea, hay que hacerles las cosas con manzanitas porque el razonamiento de ellos no es muy apto que digamos, ¿verdad? Y lo digo con todo respeto, pero digamos, esta es la creación, esta es la esfera de la creación. Pero la Biblia dice en Juan 1:2 y en Hebreos 1:3 dice que Cristo hizo toda esta creación, o sea, Cristo fue el causante, el agente causal de toda la creación. ¿Cómo puede ser posible que Él me meta a Cristo aquí en espacio-tiempo, que Cristo comenzó a existir aquí cuando la Biblia dice que Él fue el que creó todo? Sería Uh-huh. una tremenda contradicción a las escrituras, ¿no me explico? Sí, claro.
Por eso es que el texto dice, sabemos que el Hijo de Dios, ahí le está dando fuerza, como usted decía. Exactamente, En este caso el sujeto es este Hijo de Dios. Y este exactamente. Hijo de Dios, acto seguido dice, ha venido. Entonces habría que preguntarle a Selvin, y antes de que haya venido, antes de que se haga presente, ¿qué era? ¿No era hijo de Dios? Porque ahí lo está describiendo Juan como el Hijo de Dios. Entonces, si ha venido, eso solo es una circunstancia de espacio, Claro, pero él sigue siendo hijo de Dios. No importa si todavía no ha venido, no importa, pero él sigue estando, sigue en la condición de hijo de Dios. exactamente. Sin, Cuando dice que ha venido es porque ya tiene una preexistencia. O sea, no podría usarse un verbo que es como si usted dijera, hermano, como si yo dijera, el hermano Coelho ha venido a live, o sea, ha venido a mí en vivo. exacto, Yo no estoy diciendo que Coelho empezó a existir a partir de que empezó, o sea, exactamente, a partir de que entró en live no comenzó a existir, sino que él ya exactamente. existía y ha venido con nosotros, es lo que está diciendo el texto. O sea, tendría que ser usted muy necio o tener un razonamiento muy deteriorable para, pues, para no ver lo que está aquí obvio, ¿no? O sea, el prejuicio, es que ellos traen un prejuicio. Cuando viene a la Biblia, cuando usted viene a la Biblia con un prejuicio, no deja que la escritura le hable a usted claramente. O sea, el prejuicio le tiene que ganar y usted tiene que ver la Biblia a modo que usted la quiera ver. Entonces, el prejuicio de él es que él tiene que forzosamente negar la divinidad de Cristo, entonces tienen que negar todo pues qué bueno que sacó este tema, hermano, porque ya en el plano semántico, pues sí, aquí está dando una lección, ¿va? De que Cristo ya ha venido, porque él estaba con el Padre, en el Argel, él coexistía con el Padre, junto con el Padre tenía una relación. De hecho, qué bueno que me recordó, hermano, porque se me ha pasado este detalle, este tu seu es un genitivo de relación o de parentesco. Por ejemplo, ¿cómo se llama su papá, hermano? Nomás para ponerle como ejemplo. Coello, Sócrates Coello. Sócrates, el hijo, Luis, el hijo de Sócrates. El Ujú. sujeto, ¿quién Y- es? Luis. Pero estoy dando una ujú, referencia de parentesco, que tiene un ujú. parentesco ¿con quién? Con Sócrates Coello. Entonces simplemente Claro. aquí me está hablando que tiene un parentesco. Este es un genitivo de parentesco, de relación, tu seu. Está en caso genitivo, ¿verdad? Pero aquí el sujeto principal y os. ¿Y por qué hago tanto énfasis en el sujeto? Porque precisamente cuando llegamos a la conclusión, cuando señala precisamente está señalando al sujeto principal de toda la oración, ¿verdad? Al Hijo de Dios. Ok, no sé si, aquí está Marcos Piña, dice, no sería Dios si es cambiante exactamente, o sea, Cristo es el mismo hoy por los siglos de los siglos, inclusive Filipenses 2:6, que usa Selvin también para negar la divinidad de Cristo, si él supiera la función que tiene el perfectivo cuando dice que él, no, él estando, dice, estando en forma de Dios, ¿quién puede estar en forma de Dios? Pues solamente el mismo Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos una semejanza, las escrituras tenemos una semejanza, pero no dice que estamos en forma de Dios. Cuando habla de la forma, está hablando del ilimorfismo, o sea, de la esencia, de la sustancia de Dios. Él estaba en forma de Dios porque Él es Dios, o sea, simplemente así de sencillo, ¿verdad? Y cuando Él estaba en forma de Dios fue cuando no consideró ser igual a Dios, o sea, en el sentido de que se despojó de ciertas prerrogativas, ¿verdad? Que tenía como ser divino. Una de ellas es la gloria, etcétera. Pero el punto que quiero rescatar aquí, hermano, es que cuando él estaba en ese estado o en esa forma de Dios, fue cuando él no consideró, o sea, si le hacemos una referencia de tiempo, vamos a poner aquí con un marcador, ¿cuándo fue cuando él no consideró ser igual a Dios o despojarse de esas prerrogativas? Es la pregunta. Cuando él estaba en forma de Dios. O sea, en este espacio eterno fue cuando él, en ese momento, consideró no ser en forma de Dios, sino que se despojó a sí mismo, dice, cuando traspasó este plano dimensional, tiempo y espacio, él toma otra forma, que Ujú. es forma de siervo. Claro. Ajá, Y hermano Juan, es allí donde por revelación a los hombres, entonces los hombres podemos tener la facultad delegada de Dios de poder decir, ha venido. ¿A quién ha venido? A nosotros los humanos, claro. ¿verdad? Ha venido a esta raza humana, ¿para qué? Para salvar a aquellos que han sido elegidos para salvación. Exactamente, de hecho mismo Cristo dice, va, si me busca el texto, hermano, usted que tiene la computadora ahí, o los hermanos que están aquí en el chat, el texto que dice, yo he venido, dice Cristo, no para hacer mi voluntad, dice, sino para hacer la voluntad de mi Padre. O sea, cuando dice yo he venido, está hablando de una acción volitiva, o sea, que alguien que tiene voluntad, ¿verdad? Un ser que se identifica a sí mismo
con voluntad propia. De hecho, ese texto es devastador para la teología monarquiana de los modalistas, ¿no? Porque está hablando Cristo, como se está identificando como una persona que tiene voluntad. Dice, yo he venido no para Juan hacer mi voluntad, 6:38. no para hacer, exactamente, no para hacer mi voluntad, dice, sino para hacer la voluntad de mi Padre. O sea, hay una subordinación del Hijo hacia el Padre, pero es una subordinación voluntaria. El mismo Señor Jesucristo Claro. se subordina voluntariamente al Padre, pero el punto principal es que dice que él ha venido, no dice que Él comenzó a existir. O sea, es una locura lo que propone Selvin, contradice totalmente la Escritura. O sea, ese es el problema cuando no tienen una sistematización de sus pensamientos. Se le conoce como teología de pellizco. O sea, arranco un pedacito de aquí, arranco un pedacito de acá, pero no los pongo a chocar la Biblia con la Biblia y no armonizo toda la Escritura, ¿verdad? Por eso la Y, Iglesia y, Reformada, ajá. Sí, y bueno, claramente el texto que acaba de decir usted, Juan 6:38, es precisamente esa, ese despojo que él hace de estar en lo celeste, en lo celestial, con su Padre, para pasar a un plano, como decía usted, porque mire esta traducción que la nueva no, NBLA, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. exactamente. Pero ¿cómo se Cuando identifica Él? dice, cuando dice he descendido del cielo, él lo que está diciendo es, he dejado un lugar celestial, he dejado un lugar en presencia de mi Padre Exacto, para estar ahora en otra condición humana para mostrarles la voluntad de aquello celestial que tengo con mi Padre. exactamente. Y de hecho ese verbo, hermano, es un reflexivo, es un verbo, ¿qué es un verbo reflexivo? Un verbo reflexivo es el que tiene, el que tiene acción para el mismo sujeto. Por ejemplo, si yo digo me levanto, o sea, ¿quién está realizando la acción verbal? Yo, porque yo estoy diciendo que yo soy el que me levanto. Me lavo los dientes, me baño, todos esos son verbos reflexivos que son acciones que hace el mismo sujeto con beneficio o con acción que recae en sí mismo. Cuando Cristo dice, yo he descendido, o sea, él mismo está diciendo que él mismo está haciendo la acción verbal de descender, pero ya lo identifica con una ontología, dice yo. O sea, si no lo dice directamente yo, pero pues el mismo reflexivo da a entender, ¿verdad? ¿Quién es el que ha descendido? Yo el que está hablando en primera persona, ¿verdad? Cristo es el que está diciendo yo he descendido. Entonces, ante lo obvio, pues digo que tiene que ser muy necio, ¿verdad? O tiene que tener el espíritu del anticristo. Recordemos que el espíritu del anticristo sigue operando, hermanos. Es un espíritu que precisamente tiene como objetivo dañar la esencia de Cristo, ¿verdad? Es lo mismo que hacían los gnósticos cuando precisamente Juan, el apóstol Juan, le dedicaba sus cartas a los gnósticos, ¿verdad? El que niega que Cristo ha venido en carne, dice, este es el espíritu del anticristo. Porque ellos decían, no, es que Dios no se puede encarnar porque los gnósticos pensaban que el alma era buena y el cuerpo era malo. Entonces no podían coexistir. Había como una especie de dualismo antropológico. O sea, no puede existir lo bueno con lo malo, es lo que decían ellos. Y por eso Juan les escribe a ellos, ¿verdad? Diciendo precisamente que estamos en el verdadero. O sea, y cuando identifica el verdadero, hay una acción recíproca, ahorita lo vamos a ver más adelante, que también aplica para el Padre y aplica para el Hijo. O sea, toda la Biblia nos dice también que Jesucristo es reconocido como el verdadero y vamos a demostrarlo con textos, ¿verdad? Con una sistematización. Hermano, no sé si todavía le podemos sacar mucho jugo a toda esta parte, pero el texto Sí, continúa. Ajá. avancemos, Ok, sí. ok. Bueno, esta es la otra parte del texto. Aquí tenemos una conjunción. Por ejemplo, me pongo el puntero para que sepan dónde estoy señalando. Aquí está. Esta función es coordinativa, ¿no? O sea, nos está ligando a otra oración, pero no, recordemos que todo es lo que sabemos nosotros, los creyentes. O sea, que Cristo ha venido, nos ha dado conocimiento para conocer al verdadero, y esto sigue siendo, todo esto de aquí sigue siendo la misma información de lo que sabemos, ¿verdad? Dice, y aquí tenemos un sujeto elíptico omitido, ¿verdad? Cuando dice y estamos, aquí la pregunta es ¿quién? ¿Quién están o quiénes están? O sea, esto es un estado locativo, ¿verdad? Esta oración nos introduce un estado locativo, o sea, o posicional. Estamos posicionados en algo.
Pero al mismo verbo le tenemos que hacer la pregunta, pero ¿quiénes están en ese verdadero? Ah, pues nosotros, o sea, hay un sujeto elíptico aquí omitido que lo podemos rastrear de acá, mire, de acá de aquí. Este imin en nosotros, ¿verdad? Porque a ellos les está dirigiendo la información de lo que nosotros sabemos y conocemos. Entonces dice, estamos, y luego se incluye también Juan, el apóstol, al hablar en un pronombre personal pronombre plural de primera persona, él se está incluyendo dentro de los que están esféricamente, están localizados en algo o en alguien. Y ahorita vamos a ver en quién estamos posicionados. O sea, esta preposición, fíjese que tenemos, ahí ven en pantalla, tenemos dos preposiciones iguales, en. También se pronuncian igual que en el español, en. Pero las dos, hermano, aquí dice frase preposicional de posición o locativa. O sea, nosotros estamos eh, posicionados o en este lugar, ¿no? Pues sí puede ser una de posición o de lugar, cualquiera de las dos cosas está bien. Pues es como si yo dijera, Juan y Coelho están en locativo en el live. O sea, las dos personas estamos ubicados en este live o estamos posicionados en esta transmisión. Entonces, esa misma fuerza tiene déjame mover un poquito el chat porque me está tapando ahí la. Entonces, la traducción del Nuevo Mundo, hermano, si la tiene por ahí a la mano, deshonestamente, o sea, esta sí la traducen bien, locativa, en. Estamos posicionados en el verdadero, en tú alícenos, porque ellos dicen que es el Padre, ¿va? Pero cuando dice en el Hijo de Él, Jesucristo, ya no les conviene traducir esta preposición como locativa, sino que la hacen de por medio. O sea, que ellos te cambian aquí la jugada, ¿va? Te cambian la jugada brutalmente y ya no la ponen de locativa, sino la ponen por medio. Evidentemente para hacer una separación, ¿verdad? Ellos dicen ahí en su traducción, si ustedes la revisan ahí, dice, Sí, ya la tengo. estamos en el verdadero, dice por medio. Esta preposición ellos ya no la ponen locativa. Pero es una deshonestidad porque ¿por qué pones esta locativa, la primera, y la segunda no la pones locativa? Evidentemente sabemos que el espíritu del anticristo opera en esas traducciones para negar precisamente la divinidad de sí, para negar la divinidad de Cristo. Entonces, no sé si aquí la audiencia o usted, hermano, no está quedando muy claro estas preposiciones locativas o no hay mucho que explicar aquí. No, hay que profundizar más. Hay que profundizar más, ¿sabe por qué? Porque es importante lo que va a venir a continuación, a esa locativa, a quién se va a referir y a quién va a epicentrar. Porque vamos a encontrar a la persona del Señor Jesucristo y a continuación va a decir respecto de él, este es el verdadero Dios. Exactamente. Y va a ser muy importante esa mención, ¿sabe por qué? Porque va a parecer que algunos van a interpretar malintencionadamente que lo que está haciendo el texto es rechazar al Padre, y eso de ninguna manera. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Lo vamos a explicar a continuación, pero sí es importante conocer los locativos y las referencias que hace el pasaje para ubicar a aquellos que estamos, como usted bien lo decía, en ese pronombre personal plural, ¿no? En la primera persona. Recordemos que los pronombres, todos aquí debemos saber acerca de los pronombres personales: yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ustedes y ellos. Entonces, cuando nosotros hablamos de que estamos en el verdadero, debemos de seguir el hilo del pensamiento para ver a quién apuntala. ¿De quién viene hablando el texto desde el principio? En el versículo 19, solo voy a ampliar un poco un contexto inmediato al interior de este pasaje, porque sí es importante ver esta situación. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ok, siendo propiedad de Dios, nos vamos a introducir ahora, que es lo que hemos estado haciendo en el versículo 20. Y dice que sabemos por este Dios del cual somos
que el Hijo de Dios, y esto es muy importante, el versículo 20 nos va a introducir en varios aspectos con referencia al Hijo de Dios. Todo lo que se va a relacionar entre nosotros que estamos o que conocemos o que sabemos o que entendemos. Fíjense bien a la audiencia que hay varios verbos aquí. Hay varios verbos. El primer verbo es entender. El siguiente verbo es conocer. El tercer verbo es estar. Y estos tres verbos son en relación a nosotros para con la persona de Jesucristo. Todo lo que va a girar en torno al interior del versículo 20 tiene que ver en la relación de los que entendemos, conocemos y estamos en el verdadero. Eso es muy importante que lo manejemos. ¿Por qué? Porque, sí, dígame, hermano Juan. Sí, no, o sea, simplemente para complementar lo que usted dice, cuando dice estamos en el verdadero, ellos hacen un énfasis, o sea, desmedido en que este verdadero es men en to alícenos. Ellos dicen que este es el Padre, pero no tenemos ningún problema, o sea, porque al final de cuentas no afecta en ninguna manera que este sea el Padre, porque también el Padre es llamado, o sea, todos los atributos que el Padre tiene o todos los títulos que el Padre tiene también se le dan a Jesucristo. Exacto. Y vamos a ver aquí que cuando hay doble frase preposicional locativa, hay una acción recíproca. Es decir, y vamos a demostrar cómo la Biblia muchas veces usa esta reciprocidad para referirse al Padre y al Hijo. O sea, cuando la Biblia dice, por ejemplo, el que tiene el Hijo tiene al Padre, el que niega al Hijo niega al Padre, el que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna, etcétera. ¿Así me explico? Entonces, aquí lo que está diciendo el autor, que hay una reciprocidad, estar en el verdadero, porque si se fija, él está repitiendo como que está repitiendo la frase, ¿no? O sea, estamos en el verdadero, aquí se podría entender, si él quisiera dar la idea nada más que el verdadero es el Padre, él perfectamente podría cortar la oración aquí. Pero él mismo cuando entra aquí en to, y u, aftu Jesucristo, nos está dando como una explicación más detallada de ese verdadero. O sea, él está dando como que más referencia a quién es ese verdadero y le pone nombre, ¿verdad? Aquí tenemos Jesucristo. O sea, él está diciendo que también estamos ubicados dentro de nosotros, estamos posicionados en el Hijo. En el Correcto. Hijo de Dios que se llama, y luego le da el nombre, Jesucristo. O sea, él está dando detalles de quién es esa persona en la que estamos ubicados. Y no hay ningún problema que digamos que este es el Padre. O sea, estamos localizados en el Padre. Claro que lo estamos en el Padre porque somos unitarios. O sea, estamos hablando del mismo ser, ¿verdad? O sea, simplemente que aquí está hablando de la acción. Está haciendo la distinción del Padre y del Hijo de Dios, ¿verdad? Que en este caso este es Jesucristo. Pero estamos hablando de que los dos comparten la misma reciprocidad en cuanto a que los dos son llamados el verdadero. O sea, Claro. cuando dice estamos, quise dibujar aquí una esfera, pero mire cómo me salió. Cuando dice que nosotros estamos, incluyéndose el apóstol, dice que estamos dentro, estas preposiciones son locativas, o sea, estamos dentro de la esfera esta. Esta esfera representa tanto al Padre como al Hijo. O sea, ambos son llamados el verdadero. Claro. ¿Por qué? Porque estamos hablando del mismo ser, de la misma sustancia. Eso le da fuerza a la Trinidad, ¿verdad? Porque en la divinidad, que es esta esfera, digamos así, una representación, hay dos personas, ¿verdad? Que son llamadas el dualícenos, o sea, los dos son llamados el verdadero. Nada más que acá ya le da un poquito de definición, define quién es ese verdadero. Dice, estamos en el Hijo de Él, Jesucristo. Y lo aquí está el punto, ¿verdad? Aquí se termina la oración. Dice, de hecho, Selvin me reconoció en su en vivo, que señalaba a Cristo, ¿verdad? O sea, aquí tengo la flecha, mire, señala a Cristo. Él no se dio cuenta que se estaba metiendo una pedrada en la boca solito, ¿verdad? Porque si él me reconoce que este utos señala a Cristo, pues él me está reconociendo lo que sigue, ¿verdad? Este es el verdadero alícenos, o sea, el verdadero Dios y la vida eterna. Y ahorita vamos a ver con muchos textos bíblicos cómo el mismo Cristo usa esos títulos, o sea, él mismo se define como el verdadero, él mismo se define como la vida eterna, o sea, no hay ningún problema porque sistemáticamente la Biblia sí le atribuye a Cristo también no solamente el Dios, ¿verdad? O sea, porque Juan 1.1 dice que Jesucristo, el Logos, era Dios.
O sea, no hay claro. ningún problema porque la Biblia sí lo ratifica, o sea, la Biblia sí lo respalda, pues esta idea de que Jesucristo es llamado el Dios verdadero también y la vida eterna. Es que no es lo mismo, no es lo mismo decir la vitamina C en una naranja es saludable para nosotros que decir la vitamina C por medio de una naranja es saludable para nosotros. Ujú. Jamás va a ser lo mismo. Porque nosotros cuando decimos la vitamina C en una naranja, estamos hablando de la naranja misma que contiene o que es vitamina C. Pero cuando nosotros decimos la vitamina C por medio de la naranja, estamos apartando como que si la vitamina C fuese otra cosa o fuese un polvito o fuese Eso se le una vitamina llama, externa. hermano, eso se le llama, ellos cometen lo que se le conoce como falacia de categoría o falacia de Exacto. error de categoría. Por ejemplo, es como si yo dijera, voy a poner aquí a mí me gusta mucho hacer dibujitos, ¿verdad? Pues por eso me llamo predicado expositivo porque me gusta mucho exponer con lo didáctico, con lo visual. Digamos, usted me dice, hermano, invítame a la feria, o yo lo invito a usted a la feria, hermano, pero resulta que usted, vamos a poner un caso hipotético, usted no conoce, nunca ha ido a una feria, nunca ha ido a una feria, no sabe qué es lo que es una feria, ¿no? Entonces yo lo invito a la feria, hermano, llegamos a este círculo es la feria, y luego aquí hay jueguitos, ¿verdad? Aquí por ejemplo está la Rueda de la Fortuna, aquí están los caballitos, acá está el tobogán, etcétera. Y luego yo lo invito y usted se sube a los caballitos, y luego después se sube al tobogán, después se sube a la Rueda de la Fortuna. Y usted me pregunta después, oye, pero ¿cuándo vamos a ir a la feria? Oye, pues esto es la feria, o sea, todas las clases, todo lo particular que te estoy señalando es la feria. Entonces ellos piensan que cuando decimos esta es la divinidad, ellos piensan que cuando decimos Padre, Hijo y Espíritu Santo nos estamos refiriendo a cosas que están fuera de la divinidad o cosas que son diferentes. Entonces a esto se le conoce como un error de categoría, ¿verdad? O sea, ellos dicen, es que tú señalas al Padre y ellos lo sacan fuera de esta categoría, ¿va? O sea, el Padre está fuera de la categoría, solamente Él es divino o solamente Él es Dios. Y cuando tú mencionas al Hijo, ellos lo sacan, es como si usted me dijera, ¿va? Regresando al ejemplo de la feria, usted se sube a los caballitos, usted se sube al tobogán y usted me dice, oye, ¿cuándo vamos a ir a la feria? Oye, estás dentro de la feria. Que, que Ujú. la, ¿cómo se dice? Que la rueda de la fortuna sea diferente al juego de los carritos chocones o que sea diferente a los caballitos, no significa que están fuera de la misma categoría. O sea, todo Ujú. esta es la feria. ¿Sí me explico? Entonces, ese es el error de categoría que cometen ellos. Cuando ellos piensan que nosotros citamos al hijo, piensan que estamos hablando de otra categoría diferente. Pero este texto precisamente dice lo mismo. O sea, estar en el verdadero, que equivale a estar en el Padre, es lo mismo, porque estamos hablando de la misma categoría, de estar en su Hijo, en Jesucristo. O sea, no hay ningún problema porque por eso está repitiendo dos alícenos. El alícenos puede hacer referencia al Padre, pero también hace una referencia al Hijo. Estamos ubicados en la misma persona. Estamos ubicados aquí como está la esfera, está la divinidad y nosotros estamos dentro de esto. No sé si me expliqué o me compliqué, o usted me puede dar más luz, hermano, a la idea que estoy planteando aquí. Es así, hermano, porque imagínese que Juan está escribiéndole a los judíos respecto de que van a conocer al verdadero refiriéndose al Padre, cuando los judíos están empapados del Padre. La intención de Juan en escribirle a estos diásporas, a estos judíos diásporas que se han convertido a Jesucristo, es Ujú. precisamente para que se introduzcan en la persona de Jesucristo, Dios, porque eso es lo que les atragantaba a ellos. El gran Exacto. problema de los judíos siempre se atragantó en conocer a la persona de Jesucristo como Dios. De hecho, la fuerza desafiarles a bautizarse en el nombre de Jesucristo era precisamente por eso, porque ellos no tenían ningún problema con el Padre eterno, Exactamente. no tenían ninguna dificultad con el Ruach o el Espíritu de Dios. Ellos no tenían problema con eso. El problema para ellos, la dificultad para ellos
era la persona de Jesucristo como Dios. Entonces, en cuanto a eso, es que son textos como este versículo 20, es donde confronta a estos creyentes con la realidad de la persona de nuestro Señor Jesucristo como Dios. Exactamente. Sí, es que como repito, hay una reciprocidad, o sea, y voy a mostrar algunos textos, porque hay infinidad de textos que habla de que, o sea, que estar en Cristo equivale a estar en el Padre, o por ejemplo, de la Biblia dice el que honra el que no honra al Hijo, dice, tampoco honra al Padre, o sea, lo está poniendo en una reciprocidad y en una equivalencia. O sea, honrar al Hijo equivale a honrar al Padre, eso es lo que está diciendo los textos. Hay infinidad de pasajes en la Biblia, solamente que pues por cuestión aquí de espacio pues solamente puse algunos, ¿verdad? Por ejemplo, dice 1 Juan 5:12, hay un poquito más atrasito. Dice, el que tiene al Hijo, fíjese cómo dice, el que tiene al Hijo, o sea, el que posee al Hijo, o el que tiene al Hijo, dice, tiene la vida. Se fija que Juan 5:20 también dice que, cuando dice Jesucristo, dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Por eso, tener al Hijo equivale a tener la vida eterna también. Es una igualdad, es una Exactamente. igualdad, Y es una miren que inferencia. aquí Sí, hermano. fracasaron los testigos de Jehová porque no se dieron cuenta del versículo 11 de ese mismo pasaje. Ujú. Ellos escriben así, y este es el testimonio. Dios nos dio vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Uy, Aquí, para ser consecuente, ellos tuvieron que haber escrito, y esta vida está por medio de su Hijo. Pero aquí exactamente. fracasaron ellos. Aquí fracasaron. Aquí hay una incoherencia entre el versículo 11 y el versículo 20 de su misma traducción. Lo voy a volver a repetir lo que ellos escriben. Y este es el testimonio. Eh, Dos puntos y seguido. Ujú, Dios nos dio vida eterna y ujú. esa vida está en su Hijo. O sea, la vida eterna está en su Hijo. ¿Qué está diciendo? Está atribuyéndole esta misma versión del Nuevo Mundo, está atribuyéndole eh, el atributo ontológico de la vida eterna A al Hijo Jesucristo, mismo. exactamente. Y de hecho mismo Jesucristo también, o sea, así como dice que el Padre da vida, volvemos a otro ejemplo de reciprocidad. Jesucristo mismo también tiene esa facultad cuando dice en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, dice, y yo, ahí está hablando Cristo, y yo les doy vida eterna. O sea, Jesucristo también tiene esa facultad de dar vida eterna a quien Él quiere y de resucitar a quien Él quiere, dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, este mismo texto, se fijan que hay una reciprocidad, o sea, dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida, o sea, es una equivalencia. Tener al Hijo equivale a tener la vida eterna. Por eso el texto de 1 Juan 5:20, el que estamos analizando como texto base, dice de Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. O sea, es un atributo, ¿verdad? Porque estamos ante una oración copulativa que habla de la ontología. Jesucristo es él mismo, es la vida, y él mismo se cataloga a sí mismo en Juan 14:6, cuando dice yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, mismo dicen ellos, es que Jesucristo nunca dijo ser Dios. Pues si esa no es una evidencia, ¿verdad? Pero De que él esta es mismo se... otra. Exacto. Aquí hay otro desastre, hermano. En el versículo 14, ellos mismos le atribuyen voluntad divina a Jesucristo. En el versículo 14 ellos escriben, y Uh -huh. esta es la confianza que tenemos con Él, que le podemos pedir cualquier cosa que esté de acuerdo con su voluntad y Él nos escucha. El versículo 14 del mismo capítulo 5, ellos le atribuyen voluntad divina a Jesucristo. Claro. Voy a hacer una pausita para leer comentarios. Dice el Sí. hermano José Ortega, dice muy didáctico. Saludos, hermano Ramírez Tito. Dice el hermano Marcos Piña, es que Selvi no sabe con él. No, pues no saben, hermano. No saben, pero se atreven a meterse, ¿no? CRL, gracias por los regalos, hermano. Muy amable. Dios te siga multiplicando y bendiciendo. José Ortega dice, Jesucristo dice que Él es el camino. Exactamente, ahorita vamos a ir para ese texto. O sea, él mismo se reconoce con esos títulos del tú alícenos. Dice la hermana Fran, dice bendiciones hermana Marcos Piña, está claro la distinción personal y la unidad exactamente. Dice Luis Ángel, ¿cuál es el tema? Estamos hablando de Primera de Juan 5:20 desde la gramática griega. Es un texto devastador, ¿verdad? Para la teología monarquiana y arriana. Ese es el tema principal. Ok, bueno, seguimos con la reciprocidad que
que marca 1 Juan 5:20. Y aquí en 1 Juan 2:23 al 24, fíjese lo que dice, también hay una manera recíproca en el Hijo y el Padre. Dice, todo aquel que niega al Hijo, como lo hace Selvin y estos hombres, la nueva tendencia que se está levantando al selvinismo, como le llama él, dice, tampoco tiene al Padre. Fíjense que hay una equivalencia, o sea, negar al Hijo equivale también a negar al Padre. No se puede tener al Padre negando al Hijo. Y evidentemente el contexto cultural de esta carta, vuelvo y repito, era precisamente por los gnósticos que negaban la divinidad de Cristo. Los gnósticos decían que Cristo no podía ser no podía ser Dios, puesto que la carne era mala y que el espíritu era bueno. Entonces, cuando bajo el contexto cultural, aquí negar no simplemente se refiere a decir, es que dice el testigo, es que yo no niego a Cristo, yo sí lo acepto, etcétera. Pero aquí negar a Cristo bajo el contexto cultural significa negar su divinidad, porque los gnósticos, a ellos es el que le está dirigiendo esta carta el apóstol Juan. Esa es una herejía de la iglesia temprana. O sea, ahorita la herejía que estamos ahorita en estos tiempos no es nueva, es una herejía antigua. Es el gnosticismo, la iglesia de Cerinto, también se toplaban con los de Cerinto. Entonces, aquí negar al Hijo bajo el contexto cultural es negar su divinidad. Dice, el que está haciendo esto tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Sí? Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio y se permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis. Fíjense lo que dice. También vosotros permaneceréis ¿en quién? En el Hijo y en el Padre. O sea, todo, hay muchos textos que son así de manera recíproca, ¿va? Juan 14:6, aquí es el texto que dice el hermano. Jesús así mismo se reconoce como, fíjense la frase la puse con rojo y amarillo, y ahorita vamos a regresar al texto base que tenemos allá en el griego, cuando Jesús dice, Jesús le dijo, yo soy, aquí está usando la ontología del ser, bueno, con el copulativo, yo soy el camino, dice, y aliceia, o sea que es lo mismo, pero está conjugado en otro tiempo, el verdadero, dice, y fíjese que está articulado, el verdadero. Cuando el griego se habla de un sustantivo articulado, por lo general está hablando de una sola categoría o de una sola clase. Se le conoce como un sustantivo monádico, único en su ser, único en su especie, único en su esencia. Él se está identificando como, no se está identificando como uno de los verdaderos, sino como él, articulado y determinado, el verdadero, el alicea. Y soy, y la vida, es lo que decíamos ahorita, ¿va? Fíjense, tómale foto a esta parte porque es casi lo mismo que está diciendo cuando dice que Jesucristo es el verdadero Dios, la verdad y la vida eterna. O sea, es casi como una fotografía, ¿verdad? De lo que estamos leyendo en 1 Juan 5:20. Por eso calza muy bien la definición de que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, calza porque el mismo Jesucristo se está identificando con esos conceptos, el verdadero. No dice que Él es uno de los verdaderos, sino Él es el verdadero, monádico, o sea, único de su clase y especie. En Apocalipsis 3:14, que paradójicamente los testigos de Jehová usan ese texto para refutar la divinidad de Cristo, lejos de ser eso, pues da lo contrario, ¿no? Cuando Jesucristo le da la orden al ángel de la iglesia, de la Odisea, dice que escriba, el mismo Cristo se define como el amén. Yo tengo un video ahí en mi canal de Predicadores Positivos sobre este texto, un análisis muy profundo de este pasaje. El amén es una profecía de Isaías cuando está hablando Dios, yo soy el amén, o sea, el Dios del amén. O sea, Cristo aquí se está identificando con una profecía de Isaías, el amén, el Dios del amén. O sea, esta es una afirmación categórica de que Cristo se identifica como el Dios del amén del Antiguo Testamento. El martus, el testigo, el pisteos, el pistos, perdón, el fiel, fíjese que también está articulado, o sea, todos estos tienen artículos porque hablan de una sola categoría o esencia. No está diciendo que Él es uno de los muchos fieles que existen en el reino de Dios, sino que Él está diciendo que Él es el fiel. Y fíjense lo que dice aquí, el alícenos, el verdadero. Por eso Juan dice que estamos en el verdadero. ¿Quién es el verdadero? El mismo Jesucristo. El mismo Jesucristo se está identificando a sí mismo como el verdadero. Por eso estamos en el verdadero. Y el verdadero también es un título que comparte el Padre, porque pues estamos hablando de la misma esencia, ¿verdad? Dice él, hermano, no sé, ya hablé un poquito aquí, no sé si tiene alguna. Mire que ellos, en ese versículo que usted dio de 1 de Juan 2:23, que dice, todo el que niega al Hijo,
tampoco tiene al Padre, Ujú. pero el que reconoce al Hijo también tiene al Padre. Mire que ellos tienen como referencias textos como Juan 5:23, que dice, oiga bien la fuerza que tiene este pasaje, pero todo aquel, pero que todos, oiga, pero que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El Exactamente. que no honra al Hijo, no No, hombre, honra al Padre, que fue quien lo envió. Imagínense que esta misma revisión de ellos les lleva a Juan 5:23 y pone con la misma fuerza de honra tanto al Hijo como para el Padre. Y ellos no son capaces de reflexionar por qué razón es la misma fuerza de honra o la misma dimensión de honra para el Hijo como para el Padre. Y es tan agresivo el texto que dice que el que no honra al Hijo, no honra al Padre. exacto. Se fija que hay una equivalencia igualitaria, mano. O sea, no dice honrarlo menos o honrarlo más, sino que al mismo, No, no dice menos. a Es la misma par. Exactamente. la misma condición de honra que se reclama para el Padre, se reclama para el Hijo con tanta fuerza que el que no honra al Hijo con la misma fuerza que se honra al Padre, no honra al Padre. Devastador ese texto O sea, también. la misma, sí, y la tienen ellos. Y tienen otra referencia, segunda Juan 1:9. Nadie que va más allá de las enseñanzas del Cristo y no permanece en ellas, tiene a Dios. O sea, no tiene a Dios. El que sí permanece en esas enseñanzas es el que tiene tanto al Padre Como al hijo. como al Hijo. Uy, Otra vez la misma fuerza igualitaria. O pues sea, teniendo ellos pasajes, hermanos, aún así no son capaces de ver que no hay diferencia ni en cuanto a honra, ni en cuanto a referencia, ni en cuanto a gloria, ni en cuanto a adoración. No son capaces de ver esa igualdad que hay ahí, exactamente, hermano. esa paridad. Y hay muchos textos, ¿no? Si nosotros le indagáramos más, hay muchos textos así recíprocos, ¿verdad? O sea, equivale a, lo que equivale al hijo es exactamente lo que equivale al padre. O sea, ahorita estamos dando simplemente algunos ejemplos, ¿verdad? Pero con esos que usted dio, pues son devastadores, hermano. O sea, destrozan totalmente. Y aquí continuamos con el texto porque no terminamos de analizarlo. Fíjese cómo estamos analizando un solo pasaje como base y también estamos sistematizando los pensamientos. O sea, eso es lo que se debe hacer en una buena exégesis y una buena hermenéutica. O sea, ya vimos que el alícenos perfectamente calza con el padre, pero resulta que tenemos doble partícula, perdón, doble frase preposicional en el alícenos y en el hijo de él, en Jesucristo. O sea, hablando de la reciprocidad, estar en el hijo equivale a estar en el padre, como dijo el hermano, ¿verdad? O sea, como citó la Biblia que dice que honrar al hijo de la misma forma equivale a honrar al padre. Y si no haces eso con el hijo, dice que tampoco tienes al Padre. ¿Por qué? Porque estás hablando de la misma naturaleza, de la misma sustancia, del mismo ser. Por eso dice la Biblia en 1 de Juan 1:1 que el Logos estaba con el Padre y el Logos era Dios. No dice que era otra cosa diferente, sino que era Dios mismo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de tres personas o dos personas en este caso, aunque no esté mencionado el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo se, se infiere, va, por otros textos que también es parte perdón, es de la esencia de la Trinidad. No es parte porque eso de parte no es correcto, va a decir que el Espíritu es una parte y el No, Padre es otra parte, no, es eso no es uno, exactamente. es uno con. Entonces, cuando dice el alícenos, ya vimos Apocalipsis 3:14, que mismo Jesucristo se refiere a él como el alícenos. Y fíjese que también está articulado, ¿va? Gracias por los regalos, hermano CRL, muy generoso. Fíjense que aquí está articulado, ¿verdad? Si usted lo ve aquí en pantalla, tú alícenos, está articulado, pero volvemos y repetimos lo mismo, somos enfáticos. La misma categoría o la misma definición que tiene el Padre,
aplica para Jesucristo. Ya lo vimos en Juan 14:6 cuando dice, yo soy el alícenos, el verdadero, dice Jesucristo. No dice yo soy uno de los verdaderos, ¿verdad? Sino que él, articulado y monádico, único de su clase, eso te lo va a comprobar cualquier gramatólogo, ¿verdad? Cuando está articulado un sustantivo, casi el 99% de las veces está hablando de algo que es único en su propia esencia y naturaleza. Entonces, bueno, ya vimos que Jesucristo, estar en Cristo equivale a estar en el Padre, estar en Cristo equivale a estar en el verdadero, pero aquí es donde viene la pregunta clave, ¿verdad? Fíjese que este utos, hermano, siempre se traduce como este, pero ¿cuál es el sujeto principal que dijimos de la oración, hermano? Recordamos que acá está el sujeto. O Sí, ius Jesucristo, tus el seus. Hijo de Dios. Este es el principal porque es el que está ejerciendo las acciones verbales. Él es el que ha venido aquí, Iki. Él es el que nos ha dado conocimiento, entendimiento. Él es el que nos está... él es el que nos... bueno, es el que nos ha dado entendimiento. Él es el que nos ha dado conocimiento para conocer al verdadero. O sea, todo lo principal de la oración, el sujeto principal es Jesucristo. Y aquí Juan simplemente está afirmando, ¿verdad?, de quién está hablando, del Hijo de Dios, de Jesucristo. Y cuando dice utos, cuando habla de cercanía, ¿va? Fíjese que si usted tiene la traducción del Nuevo Mundo, hermano, fíjese cómo ellos maliciosamente, con el espíritu del anticristo que los caracteriza, no traducen, la única traducción en el mundo que no traduce sino que ponen un pronombre demostrativo, pero de lejanía, y ponen ese. O sea, es la única traducción que pone ese. Aquí, en lugar de poner aquí como lo hacen todas las traducciones, déjame le escribo aquí porque estoy escribiendo con la izquierda. No voy a poder. Bueno, hay mucho esfuerzo, ¿va? Todas las traducciones ponen y los léxicos dicen que este utos es este. Pero ¿qué hacen? ¿Por qué hacen ellos? Porque ellos maliciosamente ponen ese, porque si ustedes revisan las gramáticas, por lo general es un pronombre demostrativo de cercanía. O sea, está señalando por lo general el sujeto más cercano que tiene la oración, es el antecedente, ¿verdad? Es el más cercano. Y aparte, Claro. tiene función se me olvidó decir que tiene función de sujeto, hermano, porque está en caso nominativo. En el griego, el caso nominativo, por lo general, tiene la función de sujeto. O sea, está haciendo función de sujeto. Porque aquí estamos, si se fija, aquí hay un punto. Entonces, aquí está señalando un sujeto. Pero aquí la pregunta al millón, ¿quién es este? ¿Acaso es el Padre? Pues no hay ningún problema, ¿verdad? Porque nosotros los trinitarios reconocemos que el Padre también, o sea, que el Padre es Dios. Si decimos que es el Padre, no tenemos ningún problema con aceptar esta idea. Pero como ya vimos que hay una reciprocidad en que estamos en los dos, o sea, tanto en el Padre como en el Hijo de Él, entonces también precisamente calza con Jesucristo. Entonces no hay ningún problema con reconocer que señala tanto al Padre, porque estamos hablando del mismo, en cuanto a esencia, estamos hablando de la misma persona, ¿verdad? Pero simplemente a Jesucristo, el apóstol está llamando es el verdadero. Fíjese, aquí está la otra vez el alícenos, articulado, joalícenos. ¿Cómo se identificó Cristo en Apocalipsis 14? Como el verdadero. O sea, este título, el mismo Cristo se está poniendo el título como el verdadero. O sea, Cristo no está usando los mismos títulos que le corresponden al Padre. El verdadero Dios y la vida eterna, así como se identificó él en Juan 14:6, cuando dijo yo soy el camino, la verdad, el verdadero, dice Cristo, y la vida eterna. Entonces, bíblicamente y sistemáticamente, Jesucristo también es llamado el verdadero y Dios. ¿Dónde le llama a Dios en la Biblia? Pues vamos a Juan 1:1, ¿va? En la cláusula de Juan 1:1, en la cláusula 3, que se le conoce como la cláusula C. Dice la última cláusula, dice que seos injo logos. El logos sabemos que es Cristo, ¿verdad? Que Selvin dice que Logos comenzó a ser persona hasta que en su bautizo, o sea, una locura lo que afirma este hombre. O sea, es cuando no tienes conocimiento y te pones a interpretar la Biblia. La Biblia dice que no nos hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que tendremos mayor condenación. Entonces, yo invito a Selvin que reflexione en sus enseñanzas y que no le gane el prejuicio doctrinal. O sea, él tiene que ir a la Biblia sin prejuicios para
para que la Biblia le explique o la Biblia le deje hablar y quite todo prejuicio doctrinal. No sé si él lo trataron mal, a lo mejor en una iglesia le hicieron algo y agarró coraje contra... Yo he llegado a esa conclusión, ¿verdad? Que a lo mejor él se congregaba en un lugar y por ahí lo trataron mal, no sé, porque... O simplemente él empezó a agarrar la Biblia a su propia conveniencia y la empezó a interpretar. Pero sí solo invito a que no enseñe porque la condenación sobre él va a ser muy severa por por ser un instrumento del anticristo, ¿verdad? Al negar al Hijo, pues está negando también al Padre. Entonces, bueno, la Biblia, regresando al tema, la Biblia sí le llama a Dios al Logos. Aquí tenemos pues, Seos, dice, y el Logos, porque aquí está el artículo, se toma como el sujeto, ¿va? De la oración, el que tiene el artículo, por lo general siempre es el sujeto de la oración. Dice, y el Logos, aquí tenemos el verbo principal, que es copulativo, habla del ser o estar. El Logos aquí lo va a traducir como se traduciría en el español. El Logos, si quiere usted hablar, hermano, en lo que hago la oración, porque voy a tardar un Sí, tiempo. sí, hermano. Aquí estamos encontrando una incoherencia en el capítulo 5, en la revisión del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, porque resulta que en el mismo capítulo, presten atención por favor, si ustedes tienen una revisión del Nuevo Mundo, se van a dar cuenta que a esta traducción que ellos están haciendo, el mismo versículo 11 de este mismo capítulo le quiebra los dientes a esta traducción que ellos hacen en el versículo 20. Les voy a explicar por qué. Porque a partir del punto al final que dice, ese es el Dios verdadero y la vida eterna, ellos cometen un gravísimo error al adjudicarle, al atribuirle a ese Dios verdadero ser la vida eterna. ¿Por qué? Porque el versículo 11 de ese mismo capítulo dice que Jesucristo es la vida eterna. Y este es el testimonio que Dios dio sobre su Hijo. Y este es el testimonio. Dios nos dio vida eterna y esa vida eterna está en su Hijo. Pero ellos quieren separar a esa vida eterna de Jesucristo para atribuírsela al Dios verdadero. No estamos negando que el Dios verdadero sea la vida eterna, puesto que nuestro Señor Jesucristo es uno con el Padre. El problema que ellos tienen es que quieren separar a la persona de Jesucristo del Padre, quieren dividir a la persona de Jesucristo con el Padre, negando divinidad en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero si le atribuyen vida eterna al Dios verdadero, tienen que atribuir esa vida eterna a Jesucristo. Por consiguiente, en el versículo 20 están diciendo que siendo Jesucristo la vida eterna, es el Dios verdadero. Exacto. Ese es el gran problema que ellos tienen. Para que Adelante, hermano. para que ellos, ahorita le damos el paso al hermano también, Cristian, para que ellos puedan refutar, o negar que Cristo es el sujeto, pues sería una tontería, ¿va? Porque aquí en la oración subordinada, precisamente, o ios tu seu, el sujeto es el Hijo de Dios, es Cristo, ¿va? Entonces, ellos tendrían que poner el complemento, el objeto indirecto, que eso nunca funciona, ¿no? Ningún gramatólogo le va a decir que el objeto indirecto es el sujeto, ¿va? Entonces ellos están poniendo el objeto indirecto como si fuera el sujeto, ¿va? Actualícenos. Entonces no puede ser el objeto indirecto, no puede ser, nunca puede tener, o sea, rara vez o casi nunca puede tener función de sujeto, ¿va? Entonces ellos tendrían que refutar esto, por lo cual no van a poder hacerlo. O sea, ningún gramatólogo va a aceptar esa idea, ¿verdad? Ellos tendrían que crearse una nueva gramática personal, como ellos están impuestos, como dijo Selvin a mí, que a él le importaban un comino los académicos, le importaban un comino los léxicos, le importaban un comino los filólogos. Él mismo definía sus terminologías, ¿verdad? O sea, él mismo es el que le da el sentido a las palabras. Entonces, pues él tendría que inventarse una gramática para poder refutar. Aunque él no refutó esta idea, o sea, él me dio la razón cuando yo estuve en su en vivo.
Él dijo que este utus calificaba a Cristo, ¿verdad? Pero no se dio cuenta, o sea, ni la gente que estaba ahí se dio cuenta que al momento de reconocer que este utus es Jesucristo, pues invariablemente me está reconociendo que es al que señala, es el verdadero Dios y la vida eterna. Y eso lo comprueba Juan 1.1, la cláusula C, ¿verdad? Dice que el Logos es Dios. Entonces, el texto y en cuanto a lo sistemático, o sea, la exégesis de la hermenéutica nos comprueba que verdaderamente Cristo no solamente es llamado el verdadero y es llamado la vida eterna, sino que también el mismo Juan dice que es llamado Dios. Adelante, hermano, Cristian, no sé si quieres añadir ahí detalles que se nos haya pasado. Para la gente que se va acercando, hermano Arnold Portillo, saludos, bendiciones. Todo este video, para la gente que no lo vio, que apenas va llegando, voy a subirlo a mi canal, tal cual, así completo. Mi canal se llama se llama Predicadores Positivo de YouTube. Si gustan, más tardecito, no sé cómo cuánto tarda para quedarse aquí grabado, y posteriormente lo descargo y lo subo ya a mi canal. Ahí tiene espacio para poder regresarle, por ejemplo, cuando yo sé que la morfosintaxis son conceptos a veces difíciles de explicar y a veces difíciles de entender. Usted le puede poner pausa, no sé, ahí pueden pues, sacar un poquito más de entendimiento, ¿verdad? Pero para la gente que quiera verlo, pues ahí lo voy a subir a mi canal. Se llama Predicadores Positivo de YouTube, que ahí le puede usted poner pausa y puede adelantarle y regresarle y hacer lo que quiera. Adelante, hermano Cristian. Hola, ¿cómo estás, Juan? ¿Qué tal? ¿Qué tal, hermano Coelho también? Que Dios le bendiga. Bueno, sí, me parece muy interesante el análisis siempre, Juan. Importante poder ir al idioma original y poder hacer énfasis en algunas palabras que en cierta medida, pues, como estamos notando en este tiempo, tienen una interpretación que no es honesta, ¿no? En el caso, por ejemplo, cuando tú estabas hablando del término, el término aletinos, ¿no? Que tiene que ver con aletheia, ¿no? Como que se traduce ahí al que es verdadero. Yo estaba acá viendo la concordancia en griego, una concordancia del Nuevo Testamento que es en griego y español de Jorge Parker. Él, por ejemplo, identifica que esta palabra que se utiliza aquí en 1 de Juan 5:20 se utiliza también en 1 de Juan capítulo 2, versículo 8, ¿sí? Cuando se habla acerca de la luz verdadera. Ahorita estoy tratando yo de aquí abrir para poder leer el texto, 1 de Juan 2:8, porque la mayoría de personas que niegan la divinidad de Logos o la divinidad de Cristo, por lo general siempre están tratando de afirmar que en ese versículo, de manera específica, 1 de Juan 5:20, el verdadero es el Padre, ¿no? Y obvian de una manera intencional que Jesucristo también es verdadero, ¿no? Y ustedes creo que estaban comentando también, ¿no? Un texto muy básico y muy esencial donde Jesús dice que Él es el camino, es la verdad, ¿no? Y Él es la vida también. Cuando vemos, por ejemplo, en 1 de Juan capítulo 2, versículo 8, se utiliza igualmente el mismo término, aletinos. Dice acá, sin embargo, se escribe un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra, ¿no? O se escribe un mandamiento nuevo que es verdadero ahí, ¿no? En el sentido del mandamiento que se da. Otro lugar donde utiliza el apóstol Juan este texto es, y me parecía esto importante señalar, es en el propio Evangelio de Juan, Juan capítulo 1, versículo 9, cuando se habla de Jesús, ¿no? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Creo que es un texto que sería interesante también poder leerlo ahora, porque en ese texto dice de manera clara que Jesús mismo es catalogado como la luz verdadera. Voy a leerlo: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces, básicamente, simplemente quería agregar eso. Cuando uno utiliza una concordancia en griego, puede ver algunas referencias de cómo se utiliza el término en lo que es el Nuevo Testamento. Hay otras referencias más aquí. De repente ahí te lo voy a pasar después en el grupo, Juan, para que le pueda dar una revisada. Se utiliza en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 también,
en Apocalipsis capítulo 6, versículo 10. ¿Por qué menciono estas referencias? Porque son referencias donde aparece el término griego, no la traducción en español. Y eso me pareció un poco deshonesto cuando tú tuviste un debate donde decían por ahí, ¿no? Cierta persona hablaba básicamente desde el desconocimiento de que los términos griegos solamente tienen un significado. Esa es una mentira tremenda, porque cuando uno estudia el griego koiné, se da cuenta que el griego koiné es un lenguaje muy rico, es un lenguaje muy variado, y una palabra griega puede tener muchos significados de acuerdo al contexto en el cual se utiliza. Entonces no me pareció muy honesto ahí, creo que fue Selvin con el que estabas conversando y él te decía que en el caso de logos solamente se debe traducir como, como palabra, te decía él, ¿no? Entonces es un aspecto en el cual, como digo, se parte del punto de vista del desconocimiento y se ignora que lo que es el idioma griego koiné tiene realmente sus acepciones y hay que estudiar esas acepciones para poder tener un entendimiento más completo, ¿no? Es correcto, hermano. De hecho, mira, es lo que decía ahorita, o sea, ellos mismos se crean sus propios léxicos, o sea, sin ser expertos en la materia, ellos mismos dan sus propias definiciones pues, de las palabras, ¿no? Por ejemplo, aquí cuando dice logos, vamos a ver varios léxicos que pues le dan varias connotaciones, gracias. Le dan varias acepciones, ¿no? Es una palabra polisémica, como hermano Arnold, gracias por los regalos, hermano. Muy generoso el hermano Arnold. Deja ver aquí dónde está la palabra. Aquí tenemos Aquí estoy logos. yo, hermano Arnold, también. Aquí estoy, está en incógnito. Mira, tengo aquí el léxico Alfred Tugi, tengo el de diccionario de Samson, ¿cuál será? No sé, el Vine, y hay varios, pero mira, vamos a abrir, por ejemplo, léxico de Alfred Tugi. Gracias, hermano. Dice logos. Dice palabra, dicho, mensaje, enseñanza, plática, comunión, ajuste de cuentas, cuenta, razón, causa, demande, asunto, donde está cada otra acepción, palabra, dicho, enseñanza, asunto, práctica, asunto. Espérate, ¿dónde está? Por el contexto de la palabra de Cristo, palabra de Dios, por medio de Cristo. Verbo, ¿dónde estaba aquí la palabra? Bueno, voy a ponértelo aquí mejor en análisis de palabra. Aquí se ven las acepciones, ¿verdad? La palabra logos. Aquí está, los sentidos. Si se ve en pantalla, aquí como un círculo. Déjame lo hago un poquito más grande. Si lo logran ver en pantalla ahí. Esos son los sentidos de la palabra logos. Por ejemplo, en rojo, dice que contenido de una comunicación. O sea, y ahí te aparecen algunos textos donde aparece en ese sentido, ¿verdad? O sea, las palabras tienen sentidos, logo tiene sentidos. Pero también se refiere a Jesús, ¿verdad? Por ejemplo, aquí una de las excepciones dice que se refiere a Jesucristo. Dice, es un sustantivo, un título de Jesús, entendido como la comunicación final de Dios de la verdad sobre sí mismo. Por ejemplo, hace referencia a Juan 1.1, el verbo era Dios. Juan 1.14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. O sea, él me tendría simplemente a un contenido haciéndose carne, ¿verdad? Eso sería una locura. Dice, y habitó entre nosotros. ¿Quién habitó esa persona, verdad? Que ya vimos ahorita con varios pasajes que dice Cristo, yo he venido, no para hacer mi voluntad, dice, sino la del Padre. Entonces ese sujeto tiene un aspecto volitivo, o sea, tiene un aspecto de voluntad. Yo que sepa, las palabras o los pensamientos pues no tienen voluntad, ¿no? Eso lo convierte en una persona, tener voluntad propia. Dice que él fue hecho carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria, y luego también tiene gloria, ¿verdad? Como una palabra simplemente va a tener gloria, ¿verdad? Y luego aparte es hijo del Padre, es el monogenes Zeus, es Dios. Primera de Juan 5:6 dice, porque bueno, este texto dicen que es espurio, no lo vamos a citar para que no estén ahí con que pero Apocalipsis 19:13, fíjate, dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre era el Verbo, el Logos de Dios. Entonces, si hacemos caso a Selvin, que nada más tiene excepción de mensaje, de contenido, del pensamiento de Dios, pues él tendría a una palabra sangrando. O sea, él nos tendría una palabra, pues sí, sangrando, porque es lo que dice, va, que estaba teñida de sangre.
y su nombre era el Verbo de Dios, que es el Hijo de Dios. Entonces, fíjense cuántas acepciones marca aquí. Infinidad de acepciones, o sea, no solamente tiene como contenido, por ejemplo, también se usa para el Evangelio, ¿va? Cuando dice la Biblia que es el Evangelio de Dios, este logos, el contenido. Dice que la palabra de logos es locura para los que se pierden. O sea, tiene muchas acepciones, ¿no? Entonces no solamente es lo que él dice. Hermanos, ya se fueron ahí, no, hablen, hagan ruido. ¿Qué pasó? ¿Salieron o qué? ¿Por los bloqueos? ¿No? Una de las fuerzas Ah, más evidentes en cuanto al logo es lo que se encuentra en Apocalipsis, que me dijo el capítulo 1, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 8. Ahí es. ¿Dónde es que está donde aparece que su nombre es? Apocalipsis 19. Apocalipsis 19. 19:13. Vamos a verlo. Déjame ver por ahí atrás. A ver. $19.13, aquí está. Ok. Entonces, lo que Juan está viendo en cuanto a este sujeto, vamos a decir así, le vamos a poner en la categoría de sujeto. Juan está viendo un sujeto con sus ropas teñidas en sangre. Unas palabras o un logos no puede estar vestido y menos sus ropas pueden estar teñidas. Pero tampoco el logos va a tener un nombre que va a ser logos. Por lo tanto, usando la lógica simple, vamos a observar un sujeto cuyo nombre es el verbo de Dios, el logos de Dios. Entonces, claramente estamos observando ahí a una persona con un nombre, pero esta persona que está viendo Juan en visión tiene sus ropas teñidas en sangre y un nombre que es el verbo de Dios, el logos de Dios. Esa persona es la persona que está describiendo el mismo Juan en el Evangelio, en el capítulo 1 y versículo 1. Es el mismo sujeto que Juan describe en el Evangelio, según Juan 1.1, es el mismo que está viendo en visión en 19:13 de Apocalipsis. Exactamente. Ahora bien, estamos hablando desde la gramática. Sí, a este sujeto hay que perfilarlo. ¿Quería comentar ahora. algo ahí? Dígame. Mano Coelho. Sí. Mire, quería agregar algo pequeño nada más para los hermanos que están ahí. El término logos, digamos que en el pensamiento de Juan, del apóstol Juan, tiene esta acepción que nosotros estamos mencionando ahora, ¿no? En el sentido de ser el verbo, ¿no? El verbo de Dios, ¿no? En un sentido de que este logos es una persona, ¿no? Hay otro uso que acá estoy viendo en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Juan, también lo puedes poner ahí en pantalla. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Es también otro lugar donde el apóstol Juan utiliza el logos en el sentido en el cual ahora lo estamos viendo, en un sentido más personal, más personificado sería la palabra, ¿no? Acá lo leo, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, dice aquí en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Me pareció interesante también poder tomarlo como referencia para entender el pensamiento del apóstol Juan cuando él utiliza el logos en ese sentido, en el sentido de una persona, ¿sí? No en el sentido de una palabra como por... Ándale, Sí, entonces, ese también es buen texto para la persona de Cristo. entonces está muy lejano de tener la concepción de que cuando se refiere el Evangelio de Juan al logos, se refiere a palabras, a gragmas unidos para unificar pensamientos
La palabra gragma significa letras. Gragma significa letras. Entonces, la unificación de gragmas conjunta palabras. Las palabras unidas conjuntan pensamiento, pero es imposible referir a logos como a pensamientos vertidos a causa de palabras unificadas por gragmas allí, porque está ubicando a ese logos, lo está ubicando frente a Dios en la cláusula número 2. Cuando dice, y el verbo era con Dios, ahí hay un verbo que es el verbo ser, ¿no? De ubicación. Era con Dios, ¿verdad? Y cuando dice era con Dios, se está refiriendo a estar, porque el verbo to be o el verbo ser es el mismo verbo de estar. Cuando está diciendo que el verbo era, perfectamente puede estar diciendo el verbo estaba o el verbo está. Ahora, es importante lo siguiente que voy a decir. Juan está hablando en un pretérito allí porque Juan está ubicado en el futuro de la narrativa que está haciendo. Juan está narrando al principio, él va a introducir el evangelio haciendo una narrativa de algo que sucedió para sus expectativas humanas. Por eso él está utilizando el pretérito. Pero si él estuviese en ese presente aoristo de Dios, entonces Juan perfectamente pudiera estar diciendo, en el principio es el verbo es con Dios y el verbo es Dios. A causa de que Juan, siendo un ser humano, no puede ubicarse en un presente aoristo o no puede ubicarse en un tiempo aoristo, tiene que referirse Juan al tiempo humano en el que él está ubicado. Por eso va a dirigir su pensamiento a un pasado en el futuro existencial de él. No sé si me están entendiendo lo que estoy diciendo. Claro. De hecho, el mismo texto que acaba de dar el hermano lo dice. Por ejemplo, aquí, Primera de Juan. Recordemos que Primera de Juan, el contexto cultural, y soy enfático para que la gente sepa por qué se escribió esa carta. Juan refuta precisamente a los gnósticos que negaban que Cristo era Dios y refuta también a los de Cerinto. Cerinto era un hombre contemporáneo al apóstol Juan que él decía y enseñaba como un falso maestro, tenía su séquito de seguidores, decía que Cristo era como un tipo, una especie de holograma, o sea que cuando Cristo estaba clavado en la cruz, simplemente era como o sea, se veía ante los ojos del ser humano, pero ya no estaba nadie ahí, o sea, como que nadie sufrió, nadie murió, nadie padeció, etcétera. Esa era también una herejía de Cerinto. Si ustedes revisan la historia y la tradición, van a ver que también se enfrentaba a ese tipo de cosas. Precisamente estas palabras, vamos a ver cómo si refuta las dos posturas, porque dice, lo que era desde el principio, esto se repite mucho en Juan 1.1. O sea, habla del arjé, de lo creado, dice que él ya era. O sea, vuelve a repetir lo mismo que dice en la primera cláusula de Juan 1.1. O sea, lo vuelve a repetir en Juan 1, en primera de Juan 1.1. Paradójicamente lo vuelve a repetir, o sea, empezando su carta lo dice, lo ubica, o sea, él ya existía en el principio, lo que era desde el principio, está diciendo, ¿quién? Pues el verbo ese, a lo que hemos oído, o sea, está diciendo que esa persona, pues la han oído, tiene una cualidad de que, pues lo han escuchado, ¿verdad? Dice, lo hemos visto con nuestros ojos, ¿a quién? Al verbo, a esa persona, al Hijo de Dios. Dice, lo que hemos contemplado, fíjese, también lo han contemplado, ¿verdad? Que dicho sea de paso, pues esta contemplación habla de que, pues de una admiración, una reverencia, como dice la palabra, el que no honra al Hijo, pues tampoco honra al Padre. Y no solamente dice que, sino que lo palparon. ¿Por qué dice que lo palparon? O sea, ¿por qué el énfasis de Juan? O sea, diciendo, oye, sí lo palpamos, no era un holograma, como lo decía Cerinto. No era porque Cerinto decía que Jesús cuando caminaba por la playa no marcaba las huellas, o sea, que no pisaba, o sea, dice, es que lo veíamos, físicamente lo veíamos como si fuera un holograma, dice, pero no, pues no estaba encarnado, porque también él negaba la encarnación de Cristo, ¿va? Por eso Juan dice que todo aquel que niega que Cristo vino en carne, que se encarnó, y lo dice, vino en carne, ¿quién vino? Cristo, esa persona vino en carne, no es que comenzó a ser persona a partir de que se encarnó, como dice Selvin, ¿va? Se lo dicen que a partir de que se encarnó, él comenzó a ser persona, lo cual refuta esa idea también. O sea, Selvin tiene el mismo pensamiento de Cerinto y de los gnósticos,
Él mismo no quiere haber otro pensamiento más que el de ellos. Y está diciendo, y lo palparon nuestras manos. O sea, aquí está refutando a Cerinto. O sea, no es cierto, Cerinto, que Cristo era un holograma. O sea, lo palpamos, lo tocamos, hasta lo abrazamos, lloramos con él, comimos con él. O sea, como una persona porque se hizo hombre también. Pero él ya venía. ¿Desde dónde? Desde el principio él ya era, ya existía. Por eso está diciendo eso. Entonces, también hay que conocer los contextos culturales, pero se imagina si estos hombres no conocen ni siquiera, no saben hacer un análisis contextual de una carta. ¿Usted cree que van a saber el contexto cultural de por qué la carta fue escrita? Por eso a estos hombres les da pavor ir a un debate, porque en un debate con tiempos yo sí les preguntaría, dime cuál es el propósito de la carta, ¿verdad? O sea, cuál era el contexto cultural, cuál era el contexto inmediato. Les voy a hacer preguntas de gramática, o sea, en cuanto a herramientas están muy limitados. Se saben muchos pasajes, sí, a lo mejor sí, eso es lo que podemos resaltar, se aprenden muchos pasajes de memoria, pero pues todos descontextualizados, ¿verdad? El mismo Satanás te puede citar la Biblia de memoria versículo por versículo, pero todos sacados de contexto y haciendo una teología de pellizco, o sea, arrancando por aquí, arrancando por allá, descontextualizando contexto canónico, contexto cultural, contexto geográfico, pues ni se digan en la gramática, están más perdidos que el tiempo y espacio en cuanto a la gramática, ¿no? Pues aquí saludamos a la gente que se va añadiendo. Rubén, bienvenido. A Juan, Towers, bienvenido. A Frank, a Rubén Darío, bienvenido también. Al hermano J. Méndez, mira, bendiciones, hermano. Ajá, sí, dale. sí, mira, estaba leyendo Juan 1:14 y Ujú. tiene mucho sentido. Por eso digo yo, este uso de logos en el pensamiento del apóstol Juan es bastante enfático, ¿no? O sea, para él el verbo lo utiliza respecto al Hijo de Dios, ¿no? Cuando interpretamos este pasaje que estamos leyendo de 1 de Juan 1:1 y lo interpretamos con Juan 1:14, o sea, hay eco ahí, ¿no? Juan 1:14 dice, aquel verbo fue hecho carne, dice ahí, ¿no? Y habitó entre nosotros, dice el apóstol Juan, o sea, está diciendo lo mismo, lo hemos visto con nuestros ojos, lo hemos contemplado, dice, vimos su gloria, dice Juan 1:14, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, ¿no? Me parece enfático este pasaje de manera especial porque te ayuda a interpretar lo que ha dicho Juan en el capítulo 1, versículo 1, cuando habla de que el logo estaba con Dios, el logo era Dios, o sea, está explicando ahí que ese logos que en la eternidad estaba con Dios y que era Dios, ese logo se hizo carne. Entonces, ese versículo es clave para poder interpretar de manera correcta que el logos en el versículo 1 y el logos en el pensamiento del apóstol Juan tiene que ver con la persona divina, con la segunda persona divina, con el Hijo de Dios. Claro. Hermano Coelho, que ¿está ahí todavía? Aquí estamos, jefe, dígame. No, algo que quisiera añadir más, por ejemplo, a estos textos que estamos viendo. Se había visto esa parte donde dice, y lo palparon nuestras manos, precisamente por eso dice, va, que lo palparon, precisamente porque ese Cerinto decía que, pues no, que Cristo simplemente era una especie de fantasma, ¿no? O sea, de que no lo... Incluso él decía que cuando estaba en la cruz, vuelvo y repito, que no sufrió, o sea, que nada más era el puro cuerpo lo que estaba ahí, lo que se veía. Claro, en Juan 1:1, el evangelista está afirmando que el logos es un sujeto. Este sujeto está frente a Dios y califica a este sujeto y dice, este sujeto es Dios, ¿verdad? Este logos es Dios. Y ya en el versículo 14 de ese mismo capítulo está diciendo, este sujeto, este logos, se hace carne, fue hecho carne, ¿verdad? Entonces Claro, lo que estamos viendo es la explicación, la introducción que está haciendo Juan para explicar qué es lo que está ocurriendo con el eterno Hijo de Dios, ¿verdad? Y cómo el Hijo de Dios hace su introducción en la tierra encarnándose. Nada más que era muy complejo, era muy complicado para
para para la gente de ese tiempo hacer esa introducción. ¿Por qué? Porque lamentablemente para los judíos el sesgo les había velado totalmente su entendimiento, y aunque tenían los principios mesiánicos, las profecías mesiánicas, y tenían toda la revelación en el Antiguo Testamento, escrituralmente hablando, no tenían lo que conocemos desde el griego como el rema, ¿no? Tenían el logos, vamos a decir, en el Antiguo Testamento, pero no tenían el rema, es decir, la revelación de que realmente lo que se está escribiendo en los periodos o pasajes mesiánicos son ciertamente mesiánicos, apuntando a Cristo Jesús, y las cristofanías manifestadas, expresadas dentro de la Escritura, son referencias elementales al Hijo de Dios, al Verbo que se ha encarnado para el tiempo del periodo ministerial de nuestro Señor Jesucristo, y eso causa complejidad para introducir este asunto, y le toca la responsabilidad al evangelista Juan de introducir este asunto para los creyentes. Recordemos que es hasta con el Evangelio de Juan donde ya hay algo escrito que se pueda explicar dentro de las congregaciones, que se pueda compartir dentro de las congregaciones. Antes solo tenían la revelación del Espíritu Santo los apóstoles, los discípulos, ¿verdad? Ellos tenían esa revelación, y esa revelación tenían que pasarla a las letras, tenían que pasarla al gragma, al logos, ¿no? Y cuando me refiero al logos, no me refiero a la persona del Señor Jesucristo, sino al significado mismo de las palabras. Entonces, por eso se ve la complejidad allí. Pero si nosotros nos damos cuenta, aunque hay una complejidad para los judíos, no lo es así para las comunidades cristianas, porque nosotros vemos a las comunidades cristianas siendo beligerantes para combatir a los gnósticos, porque eran los gnósticos que intentaban introducirse dentro de las comunidades cristianas. Observamos al apóstol Pablo haciendo varias amonestaciones y exhortaciones a las comunidades cristianas que cerraran fila en cuanto a estos movimientos gnósticos que rechazaban, que odiaban la divinidad de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros vemos a las comunidades cerrando filas. Nosotros observamos a la iglesia primitiva del primer siglo. Nosotros observamos cómo ellos están formándose. Nosotros observamos una carta, por ejemplo, dos cartas a Timoteo y una carta a Tito, donde la referencia pastoral es estricta y le está diciendo: enfócate en la palabra, es importante la palabra, es importante que te ciñas en la palabra, puesto que si te ciñas en la palabra, tú vas a aprender a contrarrestar este asunto que está avanzando, que es el rechazo y el odio hacia la encarnación de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así es, hermano. Vienen agregándose nuevas personas. Alonso, bienvenido, hermano. La verdad te hará libre. Bienvenido también. Bendiciones. Towers. Bueno, hermano, ya lo había saludado. Es correcto, hermano. O sea, hay mucha evidencia bíblica, ¿verdad? Vuelvo y repito, y pues esas herejías que hay ahorita no son nuevas. Muchas de ellas son unas mezclas de varias, ¿verdad? Pero precisamente Primera de Juan, vuelvo y repito, pues ya estaba, la iglesia temprana ya estaba luchando precisamente con estas herejías de los gnósticos, ¿verdad? Negar que Jesús era Dios, negar que Jesús era visible, y Juan está diciendo, pues es que lo palpamos, lo vimos, no solamente lo escuchamos, lo palpamos, precisamente por negar la herejía de Cerinto. Entonces muchas de las herejías, vuelvo y repito, ya no hay nada nuevo, hermano, o sea, que descubrir. O sea, no hay así como que toda esa gente que sale ahí, como Selvin, muchos que andan aquí en TikTok, se hacen ver como que ellos van a descubrir el hilo negro, ¿no? O sea, como que van a agarrar su Biblia y vamos a descubrir cosas que nadie ha visto en la historia. Todas las sectas modernas parten de eso, tienen características iguales. O sea, en primer lugar dicen
dicen, nosotros tenemos la verdadera revelación, o sea, nosotros, ellos mismos definen lo que significan las palabras, ellos van en contra de la teología histórica, o sea, como que tiran 19 siglos, los tiran a la basura, y son personas que recién empiezan a interpretar. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ¿cómo se crearon los testigos de Jehová? Pues este señor que se desprendió de los adventistas, ¿no? Y él empezó a formar su grupo de supuestamente estudiantes, pero pues era un neófito en la palabra de Dios. Y luego lo peor de todo el caso es que se fueron al Apocalipsis, o sea, aún siendo neófitos y se fueron al libro más simbólico que existe en las escrituras, ¿no? Y empezaron a hacer su teología a partir de Apocalipsis. Y pues se fueron a lo más complejo, ¿no? En cuanto a las simbologías, y Apocalipsis es el libro más difícil de interpretar, yo pienso, porque pues tiene mucha simbología, ¿no? Entonces, ¿cómo empezaron los mormones? También igual, con un hombre que se le puso la locura de que un ángel le había hablado y que le había revelado nuevas cosas. Ahorita, por ejemplo, aquí tenemos mucho lo que son las apostolitis y profetas, ¿no? Hay un profeta que se autollama profeta de Dios, dice que de nada sirve estudiar griego, que de nada sirve estudiar gramática. Él piensa que los apóstoles escribieron la Reina Valera, piensa que la Reina Valera le cayó ya con capítulos y versículos así como está, ¿no? Tal cual. O sea, es muy atrevida, mano, la ignorancia, como dice el dicho, la ignorancia es muy atrevida, y es gente que nunca se ha tomado el tiempo pues de estudiar, o sea, simplemente agarran la Biblia y empiezan cualquier cosa que se les... Ayer subió con el hermano Eder una señora que hablaba que Dios ha hecho un pacto con unos y con otros ha hecho un pacto diferente, o sea, una locura terrible, ¿no? O sea, tenemos todo tipo de herejías, pero pues para eso estamos aquí, hermano, para defender la teología histórica, la cristología, y para darle frente a todos, pues a todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios, ¿verdad? Como dice la Escritura, que demos respuesta a todo, y si es preciso, pues taparle la boca, como dice la Escritura. Hermano Cristian, si quieres agregar algo, hermano. O No, ya se creo fue. que ya de manera clara hemos comentado en base a lo que se había esta acusación incorrecta que dije, ¿no? Que era parte del desconocimiento, de creer que como mayoritariamente el término logo se traduce como palabra, pues pensar que entonces todas las referencias que aparecen en el Nuevo Testamento se deben traducir de esa manera. Ese es un error. Hemos demostrado aquí ya con 3 pasajes bíblicos. Juan capítulo 1 versículo 1, primera de Juan también capítulo 1 versículo 1, perdón, primera de Juan, sí, Apocalipsis también, último texto que mencionaron, Apocalipsis capítulo, quiero mencionarlo aquí, Apocalipsis capítulo 19, versículo 13, donde este sentido del término logos en el pensamiento de Juan es muy claro. Cuando él habla de logos, en esos pasajes de manera específica, está hablando acerca del Hijo de Dios, está hablando acerca de la segunda persona de la divinidad, ¿no? Entonces, en ese aspecto, creo que todos los que estamos escuchando tenemos que descansar justamente en esta afirmación del apóstol Pablo, ¿no? Bien lo decía nuestro hermano Coelho, el hecho de la encarnación de este verbo es un aspecto importante dentro de la doctrina, ¿no? Si no aceptamos la encarnación, yo creo, Juan, y con eso también me estaría despidiendo, ¿no? De acá de live, que todo parte en un desconocimiento, no sea un desconocimiento, en todo caso una negación de lo que es la doctrina de la encarnación, ¿no? Cuando yo escucho a Selvin o cuando yo escucho varios lives de personas que justamente no tienen un entendimiento apropiado de lo que es la doctrina de la encarnación, justamente eso les da pie a poder justamente comenzar a transgiversar, manipular los textos bíblicos, tratar de darles una interpretación pues que ni siquiera se acuña a lo que el autor original quiso transmitir o quiso decir de manera clara. Entonces, Claro. creo yo que eso es un también llamado de atención, ¿no? Para todos nosotros, seguir profundizando las escrituras, seguir escudriñando las escrituras y en base a eso poder tener un conocimiento claro acerca de Logos, ¿no? Acerca de Dios, ¿no? El Hijo de Claro. Dios. Sí, hermano. Está Jeremy, Elijon, algo así dice. Quiere que lo suba, pero no sé si nos puede decir de qué creencia es, o cuál es su postura.
porque pues ya hemos tenido experiencias, ¿no? Que subimos gente y luego de repente sale un ateo o sale alguien que nada tiene que ver con el tema. Entonces, simplemente que nos diga qué postura tiene, cuál es su creencia. Y aparte nada más, en la computadora nada más puedo agregar 2 personas. En el celular creo que se pueden 6, ¿verdad? O hasta más. Pero aquí estoy en la computadora y entonces nomás me deja, nomás me deja 2. No sé si se puede más porque no le he movido, ¿verdad? Pero hasta donde sé nada más puedo subir 2 personas. Si Gracias, quiere, hermano si Towers, quiere, por los si quiere regalos. bajo yo, No, si quiere deje bajo yo, primero. Yo me voy hermano. retirando, Juancito, me voy retirando yo. Ok. Es que también ya, Dios le yo creo que bendiga, ya. ¿verdad? Sí, hermano, gracias. Es un gusto. Sí, Sí, dale, sí, dale. para simplemente dar palabras finales, gracias más bien por la oportunidad de compartir aquí un poco de lo que es